Si uno quiere abordar esto solo desde el aspecto teológico, pues entonces tiene justamente que regirse por el objeto formal propio de la teología. Y el objeto formal de la teología, en realidad, justamente, más allá de, bueno, la teología de algunos otros, ¿no? Que llevan a cabo un tipo de teología inductiva, pero en realidad suele ser, al menos para los católicos, también para los judíos y también para los musulmanes, un tipo de teología en cierto modo deductiva, es decir, se parten de un dato revelado que se entiende que ese dato revelado justamente al provenir de Dios es infalible y de suyo que entonces a partir de ahí eso se toma como verdadero y a partir de ahí en adelante es que se hacen deducciones, ¿no? O sea, se trata de escarbar, de profundizar en aquella revelación que en un primer momento parecería, digamos, ser algo análogo a un diamante en bruto, que con el tiempo tiene que ser pulido hasta que finalmente pueda tenerlo uno en las manos bien reluciente, ¿no? Y espléndido y bello. Pues entonces, así, análogamente, en la teología, esas deducciones que se hacen a partir del dato revelado, parece ser que tienen digamos, un modo de proceder análogo, ¿no? Se va profundizando siempre más hasta poder entender siempre más acabadamente, aunque el dato revelado, en virtud de que es revelado y por lo tanto que solamente la ciencia de Dios puede agotarlo, por tanto nosotros no podríamos agotarlo nunca, pero sí que podemos conocerlo siempre más, podemos conocerlo siempre mejor. Entonces, el objeto formal de la teología implica más o menos el seguir estos pasos. De modo que entonces, si uno toma por verdadero esos supuestos que se presentan en sus escritos sagrados, va a poder, digamos, a llegar a unas determinadas conclusiones. Pero en el momento en el que esos supuestos se puede demostrar, se puede probar que son falsos, entonces, pues todo lo demás se cae como, digamos, un castillo de naipes, ¿no? No tiene, porque en el momento en el que se le quita el fundamento, pues ya no se erige como tal. Ahora bien, hay un texto de Santo Tomás, me gustaría leerlo, lo voy a leer porque no lo tenía preparado aquí en la computadora, lo tenía preparado en el teléfono, entonces lo leo directamente aquí, pero bueno, les doy la referencia por si luego quieren buscarlo cada uno de ustedes. Es de un opúsculo muy, pero que muy corto de Santo Tomás que escribió, que se llama De las razones de la fe, pero que está muy bien y sobre todo para temas como estos, porque Santo Tomás se toma la molestia me parece como nuevos 10 capítulos, ahora no recuerdo exactamente, pero como nuevos 10 capítulos, de ir abordando algunas de estas cuestiones que son las más importantes en lo que es, de nuevo, un diálogo entre cristianismo y judaísmo y particularmente el islamismo, porque más que nada se enfoca ahí justamente en los musulmanes, para poder dar respuesta a algunas de las objeciones que ellos plantean. Entonces, en este opúsculo, como les digo, que se llama De las razones de la fe, en el capítulo 3 en particular, trata de dar la respuesta a la pregunta de cómo debe recibirse la generación en lo divino. Porque cuando hablamos justamente de distinciones, de relaciones en la divinidad, en virtud de las cuales podemos decir que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, pues estas distinciones de relación son de relación por generación. Entonces, por eso que él se plantea esta pregunta, digamos, es un poco complejo de seguir el razonamiento, pero es un razonamiento muy bueno. ¿Por qué lo quiero plantear? Porque si alguien dijera, bueno, pero yo pretendo, digamos, en cierto modo, validar mi teología a partir de un razonamiento filosófico. Entonces, voy a proceder por otro objeto formal, que es el de la filosofía, y no únicamente el de la teología. Por lo tanto, yo no, como tal, no voy a decir, bueno, parto del dato revelado, como acabamos de decir, sino que pues, lo abordo desde otra perspectiva para tratar de validar o invalidar aquello que finalmente sí, aquel supuesto que voy a tomar luego como verdadero. Entonces, si alguien quiere hacer esto, que también podría hacerlo, pues tiene que proceder del modo correcto, digo con uno como cristiano también, para poder, en cierto modo, exponer aquella verdad que luego nosotros, por fe, decimos, la acepto, la tomo, la hago mía, ¿no? Que es una creencia, al fin y al cabo una creencia es justamente esto, ¿no? El tenerle afecto a una determinada idea y al poseerla, tomándola como verdadera, ¿no? Por lo tanto, como una opinión cualquiera que
ahora podría ser así, en otro momento podría no ser así, ¿no? Sino que se toma como por verdadera, como de una verdad apodíctica, ¿no? Entonces, bueno, dice Santo Tomás, primero, debemos considerar que la burla con la que se burlan de nosotros es irrisoria, porque postulamos a Cristo como Hijo de Dios, como si Dios tuviera no como si Dios tuviera una esposa. Porque, como son carnales, ellos solo pueden pensar en cosas de carne y sangre. Ahora bien, cualquier persona sabia puede considerar que el modo de generación no es el mismo en todas las cosas, sino que en cada cosa la generación se da según la propiedad de su naturaleza. En ciertos animales, incluso por la mezcla entre macho y hembra. En las plantas, sin embargo, por gemación o germinación. Y en otras de otro modo. Pero Dios no es de naturaleza carnal, de modo que necesite una mujer con quien mezclarse para engendrar hijos, sino que es de naturaleza espiritual o intelectual. Es más que todo entendimiento. Luego, debe aceptarse en él la generación según lo que pertenece a la naturaleza intelectual. Y aunque nuestro entendimiento no llega al entendimiento divino, no podemos hablar del entendimiento divino de otra manera que según la semejanza de lo que encontramos en nuestro entendimiento. Ahora bien, nuestro entendimiento a veces comprende en potencia, pero otras veces en acto. Pero cuando realmente comprende, forma algo inteligible, que es como una especie de descendencia de sí mismo, de donde toma el nombre de concepto de alma. Y esto es, en verdad, lo que significa la palabra exterior, de donde, así como la palabra que significa se llama palabra exterior, así la concepción interior de la mente, significada por la palabra exterior, se llama palabra del entendimiento o de la mente. Ahora bien, este concepto de nuestra mente no es la esencia misma de nuestra mente, sino que es una especie de accidente para ella, porque nuestro entendimiento mismo no es el ser mismo de nuestro entendimiento. De lo contrario, nuestro entendimiento nunca existiría sin un entendimiento real. Por lo tanto, la palabra de nuestro entendimiento, según cierta semejanza, puede llamarse concepto o descendencia, y especialmente cuando nuestro entendimiento se entiende a sí mismo, en cuanto que es una cierta semejanza del entendimiento procedente de su potencia intelectual. Así como el Hijo tiene la semejanza del Padre, procedente de su facultad generativa. Pero la palabra de nuestro entendimiento no puede llamarse propiamente descendencia o hijo, porque no es de la misma naturaleza que nuestro entendimiento. Pero no se llama hijo a todo lo que procede de alguien, aunque se le parezca. De lo contrario, la imagen de sí mismo que alguien pinta se llamaría propiamente hijo. Pero para que sea hijo, se requiere que el que procede tenga la semejanza de aquel de quien procede, y sea de la misma naturaleza que él. Pero como no hay en Dios otro entendimiento que su propio ser, por consiguiente la palabra que es concebida en su entendimiento no es accidente, ni algo ajeno a su naturaleza, sino que por el mismo hecho de ser palabra tiene razón de proceder de otro, y que es semejanza de aquel cuya palabra es, porque esto se encuentra en nuestra palabra. Pero esa palabra divina tiene además que no hay accidente, ni parte alguna de Dios que sea simple ni nada ajeno a la naturaleza divina, sino algo completo que subsista en la naturaleza divina, teniendo una razón procedente de otra, porque sin esto la palabra no se puede entender. Ahora bien, según la costumbre del habla humana, se llama hijo aquel que procede de otro a su semejanza, subsistiendo en la misma naturaleza que él. Por lo tanto, según el hecho de que lo divino puede ser nombrado por palabras humanas, llamamos a la palabra del intelecto divino Hijo de Dios, pero a Dios, cuya palabra es, lo llamamos Padre. Y decimos que el proceso de la palabra es la generación de un hijo ciertamente inmaterial y no carnal, como sospechan los hombres carnales. Ahora bien, hay otra cosa en que la dicha generación del Hijo de Dios exceda toda generación humana o material, por la cual el hombre nace del hombre, o inteligible, según el cual la palabra es concebida en la mente humana, porque en ambos lo que procede de la generación se encuentra más tarde en el tiempo que aquello de lo que procede, porque el Padre no engendra inmediatamente desde el principio de su ser,
sino que es necesario que llegue desde el estado imperfecto al perfecto en que puede engendrar. Y además, tan pronto como se ocupa de la generación, nace un hijo, porque la generación carnal consiste en un cierto cambio y sucesión. No siempre comprende realmente, sino que al principio solo comprende potencialmente. Luego se vuelve realmente comprensivo y a veces deja de comprender realmente y permanece inteligente solo el potencial, perdón, solo en potencia o en hábito. Así pues, la palabra del hombre se encuentra más tarde que el hombre y a veces deja de ser anterior al hombre. Pero es imposible que esto esté de acuerdo con Dios, en quien ni la imperfección ni el cambio tiene lugar, ni siquiera el resultado del poder para actuar, ya que el acto mismo es puro y primero. Por tanto, la palabra de Dios es coeterna con Dios mismo.